conscientes de lo que somos, unidos en el camino en la nueva humanidad. Cuidamos lo que sentimos, escuchamos el corazón. Con cada respiración encontramos la paz, nuestra canción que coral de vida consciente es el camino que elegimos con amor sin prisa, creciendo juntos, compartiendo sueños. Aquí somos uno, aquí somos luz, en cada paso juntos somos. Bienvenido, bienvenida a este nuevo encuentro Coradi. Soy Luisa Átano y en esta ocasión vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar de medicina integrativa con una mujer muy especial, la doctora Alani Ojea, que ya está aquí. Muy buenas. Hola, Luisa. Ahora os la voy a Tal. presentar, ahora os la voy a presentar y vamos a charlar con ella largo y tendido, pero primero te invito a que te unas a nuestra comunidad, primero te invito a que nos sigas si es que aún no lo has hecho, porque vas a poder disfrutar de mucha información, de talleres, de recursos, de charlas como esta que vas a disfrutar hoy. Bueno, pues como te digo, información siempre relacionada con esa vida consciente que todos queremos disfrutar, que todos queremos alcanzar. Porque como siempre te digo, vivir conscientemente es tener pensamientos, estar consciente de tus pensamientos, es estar consciente de tus acciones y es estar consciente de las consecuencias de esas acciones. Bueno, te anuncio que vamos a tener un nuevo taller en febrero de neoconsciencia evolutiva, pero de eso te hablaré más tarde. Luego te cuento un poquito más de todas estas actividades de la escuela, porque ahora vamos a hablar de uno de esos pilares de la vida consciente, de un gran pilar, desde luego que es el pilar de la salud. Y lo vamos a hacer con la doctora Amina Alani, porque hay una gran conexión de su trabajo con los valores y con todos los contenidos que tenemos en Coradi, en la escuela. Y bueno, hemos hablado mucho en la escuela ya sobre el estrés, pues en el programa de presencia consciente, en ese programa de coaching en mindfulness, ¿verdad? Ya me habéis oído hablar a mí del estrés, pero ahora nos va a hablar ella, que es una experta, ¿vale? Y nos va a aportar muchas claves. Bienvenida, Amina. Gracias, Luisa, por invitarme y darme la oportunidad de hablar de un tema tan importante y tan interesante como el estrés y sus efectos sobre la salud, aunque vamos a hablar muy superficialmente, dar algunas pinceladas, pero bueno, pues eso, darte las gracias por invitarme. Muy bien, pues sí, vamos a hablar pues lo que se pueda, buenamente por encima, como tú dices, porque no tenemos tiempo para profundizar. En los talleres ya lo hacemos. Y bueno, ella os la voy a presentar bien porque es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Tiene un máster oficial en neurociencias y también en neurociencia y medicina del dolor. Otro máster en nutrición y dietética. Es especialista en medicina de la educación física y del deporte. También es docente y colaboradora en el máster de neurociencias básicas aplicadas y para el dolor. Docente en cursos sobre salud y consciencia. Es creadora y directora del programa de salud digestiva en SHA Wellness Clinic en Alicante. Lo tenemos aquí muy cerquita. Y es practicante de mindfulness, aplicación del mindfulness para la reducción del estrés, que es de lo que vamos a hablar. Y por supuesto es fundadora de su propia clínica, Clínica Alma, de medicina integrativa aquí en Altea, en Alicante. Bueno, pues yo creo que deberíamos empezar, ¿no? Por tu clínica, por Alma, cómo ha surgido, qué te motivó a fundar esta clínica. Bueno, pues efectivamente.
Alma tiene 1 año y medio de vida, podemos decirlo así, porque solo llevamos 1 año y medio, pero efectivamente Alma nace de mi, dijéramos, mi necesidad de aplicar un enfoque de la medicina propio, fruto de mi experiencia, fruto de mi crecimiento personal, ¿no? Y bueno, en muchos sitios en los que he estado, ¿no? Porque mi carrera profesional ya es más extensa de los 20 años, ¿no? Pues he estado en muchos sitios, entonces he conocido la medicina que se suele practicar, ¿no? En la sanidad pública, sanidad privada, en otros ámbitos y al final dijéramos que yo he hecho como un poco mi propia metodología, mi propio concepto de la medicina y eso tenía que hacerlo en un lugar que fuera pues un poco mío, ¿no? Y de ahí surge Alma. Sí, 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 aquí podemos disfrutar en Altea de tu Sí, clínica. Bueno, y en Origen Altea, un lugar también. mágico. Ujú. Y, y bueno, pues un poco entrando eh, de lleno en el tema, ¿no? Luisa, Sí, porque nos has hablado de la clínica, de la importancia de ese enfoque holístico en la actualidad, ¿no? Que tú lo has vivido, por supuesto, que nos estabas contando. Y si efectivamente. quieres hablarnos un poco de los tratamientos, no sé, para dejar así lo que es tu espacio, que también haces talleres, estás abierta a un Sí, montón de cosas. efectivamente, claro. Cuando hay un enfoque integrativo de la medicina, ¿no? Como es el mío, afortunadamente ya poco a poco muchos sanitarios se están subiendo un poco al carro de la medicina integrativa porque hoy día ya sí que eh, yo considero que ya es el momento, ya no hay más tiempo para dejar de considerar a la persona como un todo. La medicina que considera todavía al ser humano como fragmentos, ¿no? Por partes, creo que está abocada al fracaso y no lo digo porque yo lo crea así, sino porque es evidente, ¿no? La medicina, dijéramos, Es la tradicional. evolución, es que es la evolución, ¿no? Para mí. Efectivamente, es la propia evolución y ahora pues también tenemos que volver mucho a términos y a conceptos de la antigüedad, de la medicina, que efectivamente consideraba al ser humano, pues los médicos eran también humanistas, ¿no? Entonces, Exacto. no podemos olvidar de que el ser humano es un ser multidimensional y en el que está todo conectado, cuerpo, mente, campo energético y espíritu. Sí, sí, Entonces, sí. yo para mí la medicina y la verdadera sanación de la persona pasa por ir descubriendo todo eso en uno mismo y haciendo esa transformación que necesita esa persona para sanarse. Al fin y al cabo, para llegar a ese equilibrio cuerpo, mente, campo energético y alma, que esa es la verdadera, para mí, la verdadera salud, ¿no? Alcanzar ese equilibrio. Y a eso es lo que le ayudamos en Alma, eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Con las personas a las que trato. Muy bien, perfecto. Lo explicas muy bien y es que es así, es cuerpo, mente, toda esa parte energética también y alma, alma, como tu clínica. Sí. Bueno, pues venga, ¿cuáles son esos efectos del estrés sobre la salud? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Y por qué te interesó también a ti el tema del estrés? Bueno, vienes de las neurociencias y lo tenéis bien estudiado, ¿no? Sí, bueno, el Explícanos. estrés afortunadamente es un campo que tiene muchísimo estudio, cada día se está investigando más, porque efectivamente el estrés es la verdadera pandemia
de este siglo, ¿no? Y del siglo pasado, ¿no? De la última mitad del siglo pasado, dijéramos, pues por nuestro estilo de vida, por nuestros parámetros laborales, educativos, a la sociedad lo que nos ha abocado. Entonces, una sociedad donde el estrés, que ya después veremos que no es el estrés, sino que es la manera de afrontar ese estrés lo que nos enferma, ¿no? Ujú. Entonces a mí me interesó mucho este tema porque, claro, el trato con las personas, con los pacientes, el día a día, pues yo me daba cuenta de que ese estrés, sobre todo el estrés emocional, ese condicionaba muchísimo el estado de salud de las personas. O sea, yo como siempre digo, detrás de un síntoma físico hay un síntoma emocional, hay una cara emocional. Mm. Entonces son las dos caras de la misma moneda. Y Exactamente. Esa claro, gestión emocional, exactamente. claro, entonces todo lo emocional, todo lo que es el estrés emocional, no bien gestionado, no bien, pues, efectivamente tratado, pues entonces eso al final puede desembocar en un trastorno, en una enfermedad, en un síntoma bueno, que todo aquello me llevó a investigar en este tema, a estudiar mucho, a hacer cursos, en fin, y siempre ya pues ahora pues dando charlas y talleres, como bien has dicho. Entonces, claro, fijaros que hay un documental de un estudioso del estrés, este señor Robert Sapolsky, que le ha llamado el estrés retrato de un asesino, Mm. porque realmente es que la persona que sufre estrés crónico puede llegar a morir, ¿no? Bueno, y en Japón sabemos que hay gente que se suicida por esto, ¿no? Y es un tema bastante, bastante serio. Mm. Entonces, eh, como he dicho antes, ¿no? Pues realmente no es el estrés lo que nos mata, sino es nuestra reacción al mismo. Como decía Hans Selye, que ese es el padre de los estudios del estrés, uno de ellos. Porque realmente, Luisa, Ujú. tú lo sabes muy bien, la vida es puro cambio. La vida es puro cambio. Entonces, nada es estático, con lo cual el ser humano también tenemos que estar continuamente adaptándonos a esos cambios externos que la vida nos ofrece, porque realmente el estrés, esos estresores, van a estar ahí siempre. Eso no lo podemos cambiar. Van a estar ahí Eh, siempre, sí. claro, eso no lo podemos cambiar. Pues si nosotros vamos a nuestro centro de trabajo y hay un jefe que nos hace la vida imposible, o vivimos en una casa que tiene mucho ruido, o nuestros hijos pues les pasa algo, o pues cualquier situación de la vida que ya sabemos todos, eso nosotros realmente, esos factores no los podemos controlar. Ahora, lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos hacer es adaptarnos a esos cambios lo mejor posible para no caer en un síntoma, en una enfermedad, ¿no? Exacto, muy bien. Dar una respuesta adaptativa, ¿no? A dar una respuesta. Efectivamente. Claro, una respuesta adaptativa. Entonces, yo como siempre digo, si a los niños desde pequeñitos ya se les enseñara a todo esto, a explicarles todo esto, a enseñarles técnicas de relajación, técnicas de mindfulness, Ujú. realmente la sociedad sería una sociedad muchísimo más sana si nos Ujú. hubieran enseñado de pequeñitos, ¿no? Imagínate, ¿no, Luisa? Bueno, Pues nos toca hacer ese papel ahora mismo, ¿no? claro, entonces pues ahora de mayores, cuando ya hemos pasado lo nuestro, pues nos damos cuenta de que tenemos que empezar a gestionar todo esto, que al final es un propio autoconocimiento de uno mismo,
y de ver las herramientas que nosotros tenemos, que las tenemos todos, y empezar a utilizar esas herramientas. Para que nos van a proporcionar mucho bienestar al final, ¿no? Claro, claro. Se trata de eso, se trata de adaptarse, de aceptar, de fluir con la vida, de ese primer sufrimiento que es inevitable, ¿no? Como decía el Buda, pero luego hay una respuesta y es ahí, en esa respuesta, que es como la segunda flecha. La primera flecha es inevitable, pero la segunda sí es evitable y una mente coherente, una mente ecuánime, pues sí que se adapta y acepta y gestiona y con conciencia pues puedes gestionar. Efectivamente. Claro, porque En al ese momento. final el dolor está ahí, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Exactamente. Entonces, bueno, pues efectivamente, a ver, entrando un poco con pinceladas, ¿no? Sobre esto que estamos hablando, ¿no? De los efectos del estrés crónico, ¿no? Me gusta resaltar que estamos hablando del estrés crónico porque el estrés agudo que se mantiene durante un tiempo muy limitado, pues por ejemplo vamos a hacer un examen, pues esa situación estresante en realidad va a ser positiva porque nos va a ayudar a estar más despiertos, más alerta, pero no, estamos hablando de un estrés crónico que denominamos distrés, ¿no? Y que ese estrés crónico es el que realmente está causando daño a nuestro organismo, ¿no? Y efectivamente, pues al final todas las personas enfermas, también lo vio Hans Selye, ¿no? Que él observó que todas las personas enfermas padecían estrés, ¿no? Entonces, simplemente pues las fases del estrés, ¿no? La fase de alarma, cuando empiezan a nuestros sistemas neuroendocrinos a ponerse en marcha, pues con ese aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Ahí se está activando estos ejes neuronales, neuroendocrinos, que lo que hacen es llevarnos a la fase de resistencia, donde cuando la situación estresante se perpetúa en el tiempo, pues decimos que ahí estamos resistiendo, ¿no? Pues eso, porque cuando tú tienes que soportar una situación estresante de días, pues al final el cuerpo está preparado para eso. Y ahí también empieza a haber cambios físicos, fisiológicos que nos ayudan a esto. Había un aumento de la presión arterial, ahora disminuye un poco. También disminuye el riego sanguíneo gastrointestinal, aumento de la musculatura estriada. ¿Por qué? Porque si tenemos que salir corriendo, ¿no? Pues tienen que estar irrigados los músculos. Porque date cuenta que estas reacciones son instintivas casi del ser humano. Entonces, al final, en la antigüedad, ¿qué pasaba? Pues que llegaba el típico león, ¿no? El típico ejemplo del león, y que tenías que salir corriendo. Bueno, pues estas activaciones fisiológicas son para eso. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para eso hasta ya un cierto punto. Ahí está lo importante, que cuando esta situación de estrés se perpetúa, se alarga en el tiempo, llegaremos a esa fase de agotamiento donde ya todos los recursos a nivel neuroendocrino, a nivel de sustrato energético, a nivel de sustrato molecular, etcétera, se van agotando. Entonces, ¿qué ocurre? Porque empezamos a tener problemas de sueño, alteraciones de la conducta, alteraciones por lo típico a nivel gastrointestinal, eje intestino-cerebro. Todo lo que es estrés mental es estrés para el intestino. Entonces, a partir de ahí, pues desarrollar cuadros de ansiedad, incluso de depresión,
O sea, imaginaros, ¿no? Y esos trastornos psicológicos, daño oxidativo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hoy día no tenemos ese estrés físico de tener que salir corriendo del león, sino lo que tenemos es un estrés más bien psicológico, emocional, ¿no? Por las circunstancias, las situaciones de la vida, en el trabajo, con la familia, el día a día. A lo mejor no tienes un león, pero tienes un jefe del que saldrías corriendo o una situación, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Y sostener eso en el tiempo, pero está súper bien explicado, ¿no? Esas fases. Pues Arma de resistencia, de agotamiento y claro, ¿no? Al final, cualquier enfermedad que tú tengas ya, si o sea, se pueden desencadenar por estrés, claro. que siempre es No, agravante. no, Te quería está decir que claro. siempre va a agravar Fijaros que, el síntoma. fíjate, sí, perdona, fíjate Luisa que yo, muchos pacientes míos, ¿no? Que me dicen, mira, estoy de vacaciones, pero me siento más cansada que nunca, más cansado que nunca, ahora me he resfriado, mira que ahora que estoy de vacaciones tranquila, y digo, claro, ¿por qué? Porque si tú analizas estas fases del estrés, has llegado a una fase de agotamiento en el que Ajá. cuando tu cuerpo ya le puedes dar un descanso, ahí es cuando ya se relaja también tu cuerpo y tu fisiología y ahí sale ya todo. Ese cansancio, dijéramos, acumulado, ¿no? De días, de situaciones. Y entonces, efectivamente, muchas veces, justamente en el periodo de vacaciones, la gente se enferma, se nota muy cansada. Bueno, al cabo de unos días ya empieza a recuperar energía, ¿no? Cuando se hace esa desconexión, efectivamente, de ese estrés o de esos Sí. estresores, ¿no? Es desconexión lo que tú dices, es estar en contacto y en diálogo con tu cuerpo continuamente. Claro. Entonces, bueno, no sé por qué sale esto realmente. Bueno, tú sigue. Vale, entonces, Ahora. bueno, como estamos hablando así por encima, ¿no? A mí me parece importante hacernos esta pregunta, porque realmente sabemos reconocer nuestro estrés. Yo te diría que en un gran porcentaje de la población la respuesta es no. No, porque la gente ha llegado a normalizar esa situación. Ha llegado a entrar en ese piloto automático, ¿no? Del que me imagino ya habrás hablado, el estado de piloto Sí, sí. automático, Ujú. claro, en el que, Hay que soltar automatismos, sí, sí, reconocerlos primero, claro. claro, hay que Si no lo... reconocerlos. Y como la mayoría de la gente pues no lo reconoce porque han normalizado esas situaciones estresantes, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Si tienes un jefe que es horrible y que te hace la vida imposible o te hacen bullying o te hacen... la persona, por el miedo de perder su trabajo, va a, dijéramos, tragar con todo eso y va a crear como se va a crear en su mente una normalización de ese estado, Mm, porque no quiere afrontar la situación. Entonces, la persona sabe que cuando vaya a su trabajo se va a encontrar con esto, con esto, con esto, y ya desarrolla esa serie de automatismos, esa respuesta a esos estímulos de una forma inconsciente. Y eso al final, por mucho que lo queramos normalizar, por mucho que lo queramos justificar, etcétera, pues al final le puede costar la salud a la persona, ¿no? mm. Igual que estamos hablando de situaciones, pues, por ejemplo, una pareja, ¿no? Que tiene problemas, que se lleva mal, pues durante años, al final va a pasar factura, ¿no?
como solemos decir. Entonces, primero lo que tenemos que hacer efectivamente es hacernos conscientes de nuestra situación y de lo que consideramos normal y no es normal en realidad. Y para revertir esa situación, como yo digo, pues tenemos que contribuir a la homeostasis del organismo. El organismo siempre tiende al equilibrio. Pues vamos a ayudarle conscientemente vamos a apoyar al organismo a llegar a ese equilibrio, pero para llegar a ese equilibrio celular tenemos que llegar a un equilibrio también mental. Eso es súper importante, porque si no, no llegaremos a un equilibrio, dijéramos, de nuestras células. Claro, porque Y perdona, la homeostasis, así yo te pregunto para aclarar, yo creo que muchas personas a lo mejor no es solo el cuerpo físico, es también el cuerpo mental, emocional, el energético, sí, o sea, la homeostasis es que esté todo eso en equilibrio, no solo el cuerpo físico, que yo creo que se habla de homeostasis y solo piensas en el físico, claro, es lo que venimos, ¿no? bueno, la homeostasis es un término que se usa más en fisiología. En Vale. la fisiología, Mm. efectivamente a nivel físico. Se usa específicamente para lo Sí, físico. se usa Vale. más a nivel de fisiología del cuerpo humano, fisiología de las células. Mm. Entonces yo realmente a lo otro le llamaría más como equilibrio, ¿no? Que es lo que yo he dicho en un principio, Equilibrio el equilibrio. holístico. ¿Ves? Tú nos puedes aclarar un montón de cosas. Entonces, bueno, pues al hilo de lo que estábamos hablando, pues tenemos ¿qué podemos hacer, ¿no? Para empezar a equilibrar, como tú dices, nuestra mente, porque al final el equilibrio de la mente es el equilibrio del cuerpo físico. Eso es así. También al contrario, el equilibrio del cuerpo físico nos ayuda a equilibrar la mente. Por ejemplo, el ejercicio físico, ¿no? O el baile, la danza, todo esto que es más físico, nos ayuda después también a equilibrar nuestra mente. Tiene muchos efectos positivos sobre nuestro cerebro. Pero realmente lo primero yo que te diría que deberíamos de hacer es todos los días hacer una pausa para restaurar los efectos del estrés diario. Y esa pausa en la que estamos nosotros con nosotros mismos y ya está, podemos usar esa pausa, por ejemplo, para hacer meditación, para hacer ejercicios de respiración, de relajación, reflexionar. Todo eso nos va a ayudar a disminuir los niveles de adrenalina, de cortisol, ¿no? Y después tomar conciencia de de los estresores que hay en nuestra vida. Porque es lo que he dicho, si tú estás normalizando todas las situaciones, oye, yo me llevo, hace 20 años que me llevo fatal con mi pareja y no paramos de pelear, oye, pues a lo mejor hay algo que cambiar ahí, ¿no? Ahí hay Tomar muchos con estresores, hay muchos estresores. muchos estresores, efectivamente, que al final nos va a dar muchas reacciones corporales y emocionales y de todo ello tenemos que tomar conciencia y plantearnos. Entonces, bueno, aquí no voy a hablar nada de esto pero simplemente a nivel de lo que se llama la PNI, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología del estrés, pues como muy resumido, pues vemos, ya te he dicho que hay muchos estudios, pero bueno, cuando entra en juego un estresor, la fase de alarma, y ahí se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal, cerebro y las glándulas suprarrenales, los riñones, ¿vale? Y ahí vamos a empezar a liberar la hormona, la ACTH a nivel cerebral, que va a estimular las glándulas suprarrenales, muy importante.
y se va a liberar adrenalina y cortisol, que son las dos hormonas más importantes de la fase de estrés, del estrés. Esto lo que hace es activar el sistema nervioso simpático y al final lo que se ha visto que el estrés mantenido, el estrés crónico, hace que haya una disminución de los linfocitos, que son células blancas inmunitarias. Con lo cual, si disminuyen las células del sistema inmunitario, pues imagínate que al final pues lo que va a haber es una caída del sistema inmunitario. Eso es muy importante porque el sistema inmunitario ya se sabe que no es solamente el sistema inmunitario, sino que se habla de que es nuestro sexto sentido. Ya se sabe que el sistema inmunitario capta los estímulos antes que los sentidos físicos. O sea que imagínate lo importante, ¿no? Y bueno, y simplemente la pincelada esta de que al final todos los ejes cerebrales, neuroendocrinos relacionados con el sistema hormonal, todos ellos se trastornan por el estrés crónico. ¿Vale? Pincelada. Entonces, Sí, sí. estrés crónico, pues ahí lo pone, ¿no? Produce una inmunosupresión. Y no solamente, fíjate que el sistema inmunitario no solamente nos protege contra virus, bacterias, hongos, etcétera, infecciones, sino que también nos protege de células tumorales que crecen en nuestro cuerpo diariamente. Entonces, nuestro sistema inmunitario tiene que estar en óptima forma para garantizarnos una salud competente, una buena salud, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y bueno, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? ¿No? Un poco ya entrando en nuestro tema, la relación entre el estrés, la meditación, la mindfulness, pues al final, si el estrés lo hemos considerado como nuestro estilo de vida, pues lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida. Y para cambiar nuestro estilo de vida y cambiar nuestro paradigma, pues la meditación me parece un pilar básico, ¿no? Porque la meditación nos ayuda a salir de ese estado de piloto automático del que hablábamos, poniendo en calma nuestra mente y hacernos conscientes del aquí y del ahora, de estar presentes, ¿no? En el aquí y en el ahora. Entonces, esto se ha demostrado científicamente que tiene muchísimos efectos positivos sobre la salud. Esto no es simplemente que te pones a meditar y no, esto se sabe que tiene todos los efectos positivos sobre la salud que te puedas imaginar, porque igual que existen activadores y hormonas y moléculas pro-estrés que favorecen el estrés, cuando nosotros meditamos, lo que ponemos en marcha es todos los sistemas antiestrés. Entonces, pues fíjate si es importante. Y esta es una fotografía de un estudio que hicieron de una célula cancerosa. Te fijas, Luisa, en la imagen de la izquierda, que es una célula cancerosa Una célula con... Sí. de la piel, ¿vale? Empieza a deshacerse. Claro, entonces a estas personas lo que hicieron fue que les sometieron a 6 semanas de intervención psicológica y de meditación y técnicas de relajación. 6 semanas. Y lo que se vio en la segunda fotografía a la derecha fue que aumentó el número de células NK, que son las natural killers, que son las células que
se comen Sí, literalmente, sí, como estamos viendo ahí, a las células a tumorales. las células tumorales. Sí, lo estás viendo, ¿verdad? Sí, sí, es que es súper interesante en cuanto las neurociencias han empezado a hacer estudios, que ya hay una base muy grande. Sí, Ya sí, sí. hoy Sí, en no, día ya, está comprobadísimo los efectos de la meditación. sí. Muy Pero bueno, bien. esta foto es que es muy Sí, sí, ilustrativa, ¿no? mm. Es muy ilustrativa porque hablamos de células cancerígenas, ¿no? Que son pues las muy difíciles de erradicar. Yo así sobre células cancerígenas no había visto. Había visto unas sobre muestras de sangre que hacen en retiros antes y después de 8 semanas de mindfulness y de meditación, Sí, que hay cambios, pero en sangre, no en... Muy sí, no, no, interesante. todo esto ya está muy Es documentado. que ya, exactamente. Ayer mismo leía yo un artículo en el que han cogido células tumorales de cáncer de colon y Mm, han visto cómo mediante epigenética ujú, esas células pasaban de células enfermas a células sanas. ujú, O sea, ese estudio, claro, ya con fotografía. ujú. Entonces, claro, todo esto Claro, es que es una revolución, es es la una revolución que estábamos revolución. esperando. Estaba esperando que la ciencia lo demostrara y Y realmente ya pues está. yo, tanto, claro, de estudiar mucho, pero a nivel intuitivo, ¿no? Yo ya sabía que esto ya existía, ¿no? Y la medicina que yo practico realmente es para eso, para Mm, que nosotros mismos pongamos en marcha nuestros propios sistemas de eso. sanación celular. Ujú, Y, y a través de la epigenética, a través de la medicina natural, ¿no? ujú. Sí, Entonces, bueno, pues esto es muy interesante. ¿Y qué técnicas podemos emplear para reducir el estrés, para llegar a una calidad de vida mayor, al final para ser más felices, ¿no? Y estar más en equilibrio? Pues dejar el modo hacer, ¿no? Como yo digo, y pasar al modo ser, que como no nos han enseñado, pues lo que decía eso, no nos han enseñado, solamente nos han enseñado a hacer, 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 pues claro, el modo ser nos resulta raro al principio y desconocido, pero cuando uno ya va metiéndose, introduciéndose en esto, claro, es iniciarse, porque en un primer momento pues parece como mucho trabajo por delante, ¿no? Por eso la gente pues coge esa opción más de tratamientos más agresivos que un tratamiento, ¿no? Que te va a llevar un poquito más de tiempo, pero que es un compromiso por tu parte, ¿no? De estar todos los días en atención efectivamente, y en sí, conciencia. sí. Es Yo más realmente fácil coger estos tratamientos, claro, tú sabes. Sí, bueno, hay de todo. Lo que pasa es que yo a lo largo de los años, afortunadamente, estoy viendo que cada vez la gente está ya Por haciéndose el cambio, consciente sí, por el de cambio. que el cambio es necesario y de que ya los tratamientos farmacológicos tienen un límite. Yo no estoy en contra de los tratamientos farmacológicos porque realmente en un momento dado te puede salvar la vida, ¿no? Sí, por Un supuesto. antibiótico, un corticoide. Pero que no es, o sea, que es erróneo ese pensamiento, porque en realidad el cambio se da en 21 días, en los 2 meses, o sea, que también está Eh, estudiado, que es muy poquito tiempo para un cambio muy grande. Cuando te claro, enfermedades, totalmente. claro, El programa, por ejemplo, de mindfulness que desarrolló el doctor John Kabat-Zinn, sí, que sí. es de 8 semanas. Entonces, realmente, pero yo te digo yo que 10 minutos de meditación, o sea, 10 minutos de coherencia cardíaca, cuando ya esto está demostrado. Mm, 5 minutos de coherencia cardíaca cuando tú ya estás entrenado,
en practicar la coherencia cardíaca, que es una técnica muy sencilla. Ujú. 5 minutos de coherencia cardíaca de práctica hacen que tu cuerpo, tu fisiología esté Sí. 4 horas tu corazón en lo que se llama coherencia. Ujú. Y cuando el corazón entra en esa coherencia, resulta que todo nuestro organismo entra en esa coherencia. Claro. Por Y eso a mí me todos gusta son mucho beneficios. trabajar. Todos son beneficios. Claro, todos son beneficios. Entonces, la coherencia cardíaca, que a mí me gusta mucho, se la enseño a casi todos mis pacientes. Y después tenemos también, yo uso esta técnica que es el entrenamiento autógeno de Schultz, Ujú. que también es muy interesante para personas que a lo mejor son más por estímulos físicos, sensitivos, y también pues se los enseño y la practicamos. Y al final, por lo que hablo del doctor John Kabat-Zinn, que, bueno, pues al final él era practicante, se dio cuenta de que esto le servía a sus pacientes y en la reducción del estrés basado en la atención plena, también más enfocado a la salud, ¿no? Que al final el mindfulness es un cambio de paradigma de ver las cosas y la realidad, ¿no? Y te va a influir positivamente la salud y en el día a día, en todos tus actos, en toda tu vida, ¿no? Yo lo uso más enfocado, claro, a la salud, ¿no? Mm. Y a la reducción del estrés, sí. Sí, la reducción del estrés, claro. Y al final, bueno, pues mira, la neurociencia de la meditación, pues es un tema muy complejo, pero muy bonito, porque aquí ya sabemos pinceladas superficiales, pero bueno, que se activa el sistema nervioso parasimpático, que se crean más conexiones neuronales, cerebrales, es muy importante esto, y ahí, claro, hacemos una respiración consciente y eso conlleva muchísimos beneficios a nuestra salud, beneficios positivos. Y a nivel cerebral, pues sabemos cómo se activa la corteza prefrontal, cómo se inhibe un poco la corteza parietal, el lóbulo parietal, pero bueno, esos son temas que son más detalles de la Sí. neurofisiología que no vamos a entrar en eso, pero son muy interesantes, ¿no? Mm. Sistema límbico, sabemos que el cerebro procesa el estrés a través de la corteza prefrontal y el sistema límbico, todo lo que es la emoción. Por eso está muy implicado todo este tema de las emociones con el estrés, ¿no? El Ujú. estrés emocional, sobre todo. Y bueno, pues ya un poco poniendo punto final. Sí, porque poco a poco vamos llegando al final. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, hemos visto muchas cosas, ¿eh? Y hemos hablado sobre los efectos del estrés en la salud, cómo enfrentarlos, de la meditación, de tu clínica. Bueno, eh, ¿nos quieres hablar, sí, sobre alguna conclusión final, algún aporte final o de tus talleres, de lo que se hace en tu centro? Háblanos, háblanos. Pues a mí me gustaría un poco aprovechar la ocasión para decir que todo esto que hemos hablado, Luisa, Mm. tiene Ya, muchísima ya importancia, lo creo. porque realmente yo que he tratado muchísimas personas, ¿no? Mm. Las personas que se comprometen realmente con su salud y empiezan a cambiar ese paradigma y a realizar esa transformación interior, vas viendo cómo poco a poco van saliendo de esa enfermedad, de ese pozo, ¿no? En el que estaban y cómo van realmente encontrándose mejor y más felices. Mm. Y realmente cómo se están haciendo más conscientes y al final cómo su luz brilla más, ¿no? Que eso, pues al final es lo importante, crear esa conciencia,
Esa recuperación, ¿no? Lo primero, recuperarse, activar claro, los mecanismos. Si es que tenemos la mejor tecnología, este cuerpo efectivamente, tiene su propia tecnología y tiene sus recursos de regeneración, ¿no? Y es dar el permiso y activarlos. ¿Tú efectivamente. acompañas también con todo esto? Claro, yo Sí, acompaño, sí, sí. claro, hago de guía, enseño a practicar estas técnicas, porque esto todo tiene unas técnicas, tienes que estar practicando, claro, ser constante, en fin. Y para eso pues tenemos nuestros talleres, que son talleres sobre todo experienciales. Son talleres donde no solamente vamos a aprender, sino que vamos a experimentar todos estos beneficios de los que estamos hablando. Ujú. Y entonces, pues, bueno, tú ya sabes que hicimos talleres de meditación en alma, de Sí, los cuales tú fuiste partícipe sí, en sí. enseñar y guiar meditaciones, pues ahora queremos hacer talleres de gestión del estrés, ¿no? De reducción del estrés y presenciales y online también. Muy bien, muy bien. Es que es necesario. Todo Y esto muy que este año necesario. viene cargadito de cosas nuevas y de nuevas experiencias, como tú dices, Sí. talleres experienciales y Mm. pues muy bien, muy bien. ¿Quieres aportar alguna cosilla más? Nos vamos Pues darte las gracias, Luisa, por tu a... iniciativa y por divulgar todo esto y todo lo relacionado con la conciencia, porque yo siempre digo, ciencia y conciencia van de la mano y han de ir de la mano y ahí estamos pues las primeras, ¿no? Pues muchas gracias por colaborar y bueno, y seguiremos hablando de un montón de cosas que tú nos puedas dar mucha luz, que hay un montón de temas. Por ejemplo, Pues la gracias a ti. epigenética. Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero ya lo hablaremos y haremos más. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando y como siempre, pues bueno, vamos a ir anunciando para este año en Coradi, en la escuela. Vamos a tener un taller ahora en febrero, como te decía al principio del vídeo, y es muy interesante. Este taller lo vamos a hacer en 3 bloques. Se llama Neoconsciencia Evolutiva. Ya lo vamos a anunciar cuando va a ser, vas a poder asistir en estos 3 módulos. Te anuncio un poquito que el primer módulo vamos a explorar qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Vamos a entender bien en ese primer módulo. En el segundo vamos a explorar cuáles son esos niveles de conciencia, cuáles son los estados de la conciencia en este plano. Y en el tercer módulo vamos a adentrarnos en las principales filosofías, en las neurociencias y en las espiritualidades de la conciencia. Muy, muy interesante, creo que va a ser muy interesante, ya lo anunciaremos y quedas invitado, invitada a estar pendiente, suscríbete, danos un like si te ha gustado. Nos vemos en la próxima vídeo, en la próxima Power Class, como llamo yo, porque son Power Class, que son como Masterclass, ¿verdad, Amina? Bueno, vamos a... Sí, muy, muy superficiales pero sí, Pero que poquito a poco te poquito a poco dando vamos. Son información, perlas de información. Sí. exacto, la información que necesitamos para vivir esa vida más consciente. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuidamos lo que Gracias por estar ahí. sentimos, Gracias, escuchamos Luisa. el corazón. Con cada respiración encontramos la paz, nuestra canción que por Coradi Vida Consciente es el camino que elegimos con amor sin prisa, creciendo juntos, compartiendo sueños. Aquí somos uno, aquí somos luz, en cada paso juntos somos.